Pues muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente nosotros los que somos Noches. las periodistas y los periodistas que vivimos de noche, Exacto. porque así somos los periodistas. Mi nombre es Sonia del Valle, estoy con mi amigo. El pendejo Ignacio Alvarado. Es que la vez pasada le dije que era un pendejo y me la ha cantado mañana, tarde y noche. Y aquí está también mi otro amigo que se llama... Rogaciano Rodríguez, a sus órdenes. Alias su nombre de influencer es Jorgito Torres. Bueno, Jorge Torres. Oigan, pero es que la verdad es que hay tantísimos temas en los medios de comunicación que ya uno ahora sí que se abruma. Y me acabo de acordar de un chiste, pero que no se los voy a contar. Pero miren, está si no es de Pepito. el tema del debate, ¿no? El tema de el agua en la Ciudad de México, o sea, verdadera, no en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. El tema de Pues, el que quieren ahora que se bajen todas las mañaneras y que López Obrador ya no de mañaneras nunca más. El tema de la embajada mexicana en Ecuador. Bueno, hay tantísimos temas que han salido en los medios de comunicación que vamos a sacar aquí ahora sí como en rifa, como en tómbola. Acabo de sacar un número, el primero de la lista es el agua en la alcaldía Benito Juárez. Entre otras cosas que porque nosotros transmitimos aquí, en la alcaldía Benito Juárez. Desde la alcaldía Benito Juárez, donde el agua está contaminada. ¿Y nos vamos a morir o no nos vamos a morir? De acuerdo Oye, con lo que dicen en los medios de comunicación, ya no sabía uno. Pero además que Cuéntame. se presta para el cliché, que a Nacho hoy le molestó mucho. ¿Qué? El cliché de comparar el tema de la leche Betty, donde estuvo involucrado Martí Batres, con el agua ahora contaminada en esta zona de la ciudad, ¿no? Pero me parece que es irrelevante la comparación, o sea. Sí es irrelevante, pero se lo merece. Me parece que la incompetencia del jefe de gobierno sí se merece esas comparaciones. no, a ver, yo centraría el tema en dos cosas muy concretas. La total y absoluta incapacidad de Martí Batres para fungir como jefe de gobierno. Ay, sí. No deja de ser un político, es un operador, como decía. Un operador político, porque no supo contener la crisis que hoy hay, y no estoy hablando de que el agua, no, sino la crisis, el estallido social que ya se está dando. Este es el segundo día que se hace un bloqueo de insurgentes. Y lleva horas, Sí. o sea. Ayer fueron 9 horas. Sí. Bueno, y hoy lleva 5 horas. Sí, ayer fueron 9 horas. Y luego, segundo, que no atina a decir... Bueno, Es que tenemos un problema. A ver, sí, pero si dice que el tanque de Santa Lucía, si dice que los pozos, si dice que la red misma no está contaminada, pues entonces alguien le inyectó algo a la red, o aparte de la red, que es la que distribuye el agua en la Benito Juárez. Ahora, no toda la delegación está como con el problema, se concentra en algunos puntos más que en otros, pero ha sido incapaz de hablar si esto se trata de un sabotaje, si es un acto terrorista, criminal, no sé. Pero hasta hoy no sabemos nada. Es más, ni siquiera ha sido capaz de iniciar una campaña preventiva, ¿sí? Para saber si tomas, si no tomas, si te bañas, no te bañas, si le das de beber esa agua a tus mascotas, etcétera, ese tipo de cosas. Por el otro, pues ya ofreció un par de encuentros con la prensa y pues ningún compañero o compañera atina a preguntarle un carajo que sea práctico, ¿no? Y pues la información, por lo tanto, en todos los medios de comunicación, pues es incompleta y tampoco es que arroje mucha luz, y luego ya pues de pronto se propaga el chisme que la señora que le salieron ronchas, que el perrito que está en la panza, en fin, o sea, estamos en el vacío informativo y comunicativo, pues, digamos, más apremiante de lo que va el año, ¿no? Pero todo mal desde el principio. A ver, empezó esto con una serie de observaciones de la gente que vive en estas zonas,
de la colonia Nápoles, la colonia Ciudad de los Deportes, en fin, estas colonias, la colonia del Valle, etcétera. Nonualco, Ajá. Nochebuena. En donde el agua olía a gasolina. Esa fue la primera queja, digamos, que se empezó a dar. Y pensamos que íbamos a explotar. El contacto, esa fue la primera preocupación. Exacto. ¿no? Si huele a gasolina, es que Vamos a hay explotar un como problema México. de explosividad en la red del agua. Bueno, el gobierno, cuando se hace contacto con el gobierno, con las instituciones del gobierno, los primeros contactos lo negaron. Lo negaron, dijeron que la gente estaba exagerando, que era un problema de sus tinas, de sus tinacos, de sus cisternas. En fin, la primera reacción del gobierno fue negarlo. Esto duró prácticamente una semana. Exacto. Fue hasta la semana en donde se acepta por parte del gobierno de que efectivamente hay algo que tiene el agua. Se acepta después de un bloqueo de 9 horas. Sí, claro. Evidentemente hay una Exacto. presión de la gente, hay un bloqueo en insurgentes. Aceptan después de una semana que efectivamente el agua tiene algo. Luego, de manera ambigua, se dice, no es gasolina, pero es un aceite. Es algún tipo de lubricante. Es un aceite, es aceite. No, pues eso dijo Atres. O sea, el Lubricante para el coche, que quede claro. el tema de la comunicación, Yo pensé en otras cosas, pero el bueno. tema de la comunicación de Martí Batres, el tema de cómo se gestiona esta crisis, porque es una crisis en proceso, es una crisis de salud Y pública. que se da a mitad de un proceso electoral. Es una crisis de salud pública que el personaje no le alcanzó la competencia, no le alcanzó a resolver por lo menos las medidas preventivas, lo que se debe hacer. Hay protocolos para hacer desde el gobierno, tomar medidas preventivas cuando este tipo de cosas se dan. No lo hizo Martí Batres, no lo ha hecho hasta el momento, no ha declarado esa crisis focalizada de salud, no ha tomado las medidas de Estado que se deben tomar, no le ha dicho a la gente qué recomiendan los especialistas hacer, qué no deben de hacer. Mucha gente tiene filtros en sus casas. Eso me parece a mí criminal. Que 10 días después no estén dando las indicaciones de qué se debe hacer, qué tan riesgoso es, inclusive si se tienen filtros, porque los filtros generalmente, tú lo decías, Sonia, tu filtro, el agua es diferente el olor, es decir, ya no tiene olor a combustible cuando se filtra por ahí. Pero no te han dicho ninguna autoridad si eso elimina las partículas del hidrocarburo que tenga el agua. Entonces, Si es que es hidrocarburo, porque si es puede que es ser cualquier hidrocarburo. otra cosa. Entonces ¿Qué me tal que es parece fentanilo? la incompetencia de un personaje como Martí Batres, que convirtió una crisis focalizada de salud pública en una crisis política que me parece que ya tiene a la ciudad Nota de entera. primera plana, hazme el favor. Sí, me parece una incompetencia No, terrible. y luego el pozo tomado por la Guardia Nacional, Pemex, SACMEX, Secretaría de Protección Civil. O sea, todo el mundo está ahí en el pozo. Pues, ¿qué tiene el pozo? Te dan una idea de que ese pozo es el origen. Luego están las versiones de que no es el único pozo que alimenta la red de esta zona. Es decir, hay una ambigüedad en la alcaldía información. de Benito Juárez dice que ni siquiera está ese pozo como uno de los proveedores del sistema. Bueno, imagínate. Local, O sea, ¿no? Mientras en las casas sigue saliendo agua con olor a combustible. No, pero es que verdaderamente lo de Martí Batres me parece relevantísimo, porque cuando uno ve su Twitter el día de hoy, hace 6 horas estaba con el presidente López Obrador y le rindieron homenaje al gran líder revolucionario Emiliano Zapata. O sea, sí. no tiene vergüenza este cabrón. No, bueno. Perdónenme, porque no Bueno, iba a ser no. grosera, A ver, pero a ver, la a ver. verdad No. es que no tiene vergüenza. Pero ahí estaban hablando de tierra y de libertad, no de agua. Me piensas mucho. No, a ver, esto sí, a ver. No, es que no tiene vergüenza, o El sea, asunto- le vale madre. El asunto La es muy verdad. grave. El asunto es muy grave y me parece que ni siquiera la prensa hasta este momento, y mira que la cobertura ya es relevante, ya es de nota de primera plana, nota principal en algunos diarios de televisión, comentarios en una serie de podcasts. Es decir, ya es un asunto que ya explotó, ya se convirtió en una crisis política, de hecho. Exacto. Era una crisis Gracias, Martí Batres. Era una crisis focalizada de salud pública que se pudo haber tomado las medidas preventivas que no se Claro. hizo, pero a estas alturas ya es una crisis de una crisis política que le explotó a Martí Batres y que evidentemente le está afectando a su partido, a su candidata en la Ciudad de México
Y qué bueno, por un lado. Ahora, el asunto es muy grave porque es criminal la acción de un gobierno. Tú esperas que un gobierno asuma su responsabilidad, que te brinde la protección que tú esperas que te brinde. Es decir, Claro. yo como ciudadano no tengo o no debo tener la responsabilidad de saber qué hacer en una crisis como esta, más que lo que la lógica te dice, ¿no? Si el agua tiene estas características, bueno, pues de entrada no la tomo ni del filtro, segunda, no me lavo los dientes con ella, es decir, lo que la lógica te indica. Pero esperarías que el gobierno tomara las medidas necesarias y asumiera una especie de control y te dijera qué debe hacer, qué debe hacerse. Bueno, la pregunta es quizá que porque la alcaldía Benito Juárez no es morenista. A ver, Nacho está acá. Nacho se contó la risa Nacho porque te se contó topó el con un meme. chiste que Sonia no quiso contar. ¿Cuál chiste, cabrón? No es ningún chiste. Se me vino una imagen solamente. A ver, venga. O sea, ¿qué tal si esa madre es flamable, no? Ya dijeron que no, pero ¿qué tal si sí? No, dijeron que no tiene explosividad. Te avientas un pelotazo. No, bueno, No, ya. Nachito está No, escatológico, sí, ¿eh? no, ya valió, madre. No, es que si te lo avientas y explota, pues ya ahí te mueres. No, pero Pues, lo quién que sí sabe, te igual quiero y nomás decir es que se flamea. una de las hipótesis de por qué ha actuado así el gobierno de Martí Batres es que porque no gobiernan para todos. Pues, Eso me parece verdaderamente... es criminal, mira. Me aquí parece el tema- verdaderamente Aquí el tema es horrible. que esto ya huele a que se va a agarrar como uno ¿no? de los Que temas porque la alcaldía de campaña. Benito Juárez Y qué es bueno, panista, pero qué bueno que se ¿no? agarre como tema de campaña y qué entonces no le bueno, hacen caso a los vecinos. y qué bueno que haya No, costos políticos. Es decir, no puede ser. estas crisis donde un gobernante no tiene la capacidad para reaccionar y proteger a la gente de su demarcación y se convierte en un asunto político y se politiza y se usa, qué bueno, de eso se trata, Claro. de eso se trata. La Para que se ciudadanía den cuenta. tiene el derecho O sea, de que porque estos no puede asuntos se ser politicen. sectario. O sea, a estos sí les hago caso y a estos no. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? No está bien. Bueno, pues digamos que en la Benito Juárez está el voto prescindible para Morena, ¿no? No, bueno, pero eso ya se sabía. Nunca íbamos a votar por Morena. Oh, bueno. No. Digo, No, o sea, a ver, eso es otra, a ver, Más ese allá es de otro eso, tema, a ver, ese es otro pero tema más- también, mira, ese tema también es muy relevante, porque efectivamente la Benito Juárez ha sido tradicionalmente un voto panista, pero no completamente. no. Hay un porcentaje No, importante Ninguna que alcaldía vota, es así. que vota por Morena, en la Benito Juárez. Hay un porcentaje importante de votos que vota tradicionalmente ha votado por la izquierda, llámese PRD, después llámese Morena. Y eso es lo que me parece a mí criminal y me parece una acción deleznable de cómo si hay un asunto, una valoración política en donde es una delegación en donde tradicionalmente en los últimos años se ha votado por otro partido que no es Morena mayoritariamente, simplemente no se le tome la atención debida y simplemente, como dice Nacho, no es más bien es prescindible para Morena en la Ciudad de México para ganar la ciudad. Me parece criminal. Me parece criminal. O sea, es un asunto ya en donde la valoración política de estos personajes que pudieran estar pensando así, no merecen ni siquiera estar dentro de la clase política y no merecen gobernar absolutamente ninguna demarcación. Bueno, ni su casa, cabrón. Ya, para rápido. Oigan, Mándeme. a ver, pero el otro tema, el debate, que me pareció verdaderamente horrible. O sea, yo creo que uno de los peores debates que yo he visto en toda mi vida de debates presidenciales, el formato, la manera en la que actuaron los personajes, o sea, una enojada, otra, nerviosa y mal encarada, y el otro con la sonrisa colgate, o sea, verdaderamente, o sea, patético todo, los temas, o sea, el escaso número de temas, la manera en la que se dirigieron, o sea, este formato en el que yo voy a ir a debatir, porque venían, a ver, me voy a explicar. Los tres personajes venían sabiendo que iban a golpear, comillas, al otro contrincante o a la otra contrincante, y venían preparados con sus golpes mágicos, ¿no? Supuestamente. Incluso lo habían anunciado en los medios de comunicación. Y el formato no daba para eso.
Es como cuando te topas, que vienes preparado con las respuestas en la de las respuestas del examen A, B, C, etc. Y te preguntan, que hagas un ensayo. Y entonces pues no tienes las respuestas, ¿no? O sea, porque el formato cambió. Porque el formato era para que respondiera, no para que se golpearan. ¿Sabes? O sea, no daba para eso. O sea, luego hablamos lo de López Obrador que dice que todas las preguntas eran en contra de su gobierno. Pues sí, No, o bueno, sea, pues, y digo, te da una idea de lo que está pensando la gente. de alguna Se manera recibieron la elección es 18, para evaluar también. pero se recibieron miles de preguntas y se eligieron 130 o 180, no sé cuántas, y de ahí se tomaron 30, en fin. Pero yo creo que de todas las preguntas... Ahora, el que lloriqueo saldría- presidencial ya es patológico, ¿eh? Es Sí. decir, una elección siempre ha sido un plebiscito. Sí. Y qué bueno, de eso se trata la democracia. Tú gobiernas 6 años y en Y la, habrá y en quien la les elección, gusta y a y en la otros no. elección siguiente va a ser evaluada. Te puede gustar una parte, te puede no gustar, puedes votar a pesar de que no te guste una parte. Es decir, esas son decisiones del ciudadano. Pero me parece que ya el lloriqueo presidencial llegó a límites. O sea, perdón, No, pues pero ya, ya, tiene ya. la piel muy delgada. Y ya nada más para concluir mi tema de lo del debate que me pareció horrible. O sea, de 120 minutos dedicarle 11 al problema de la educación, me parece triplemente peor. O sea, lo peor que yo he visto de todos los debates, ante todo, Pues porque no por vende. sobre todo. O sea, no es sexy, no vende. Pero a ver, ¿Cómo es que no vende? ¿Qué es no lo que no vende. vende? ¿La educación? sí, no No, vende. no, cállate. No vende. A ver, Puede ser que si no me venda. preguntas a mí, yo te digo, a ver, es uno de los temas fundamentales Sí. para el Y desarrollo a nadie le importa. de una sociedad. Ya olvídate de un país, de una sociedad. Una sociedad es lo que es a partir de su educación. Si Ya. tienes una mala educación, eres una sociedad de mala calidad. Si tienes una buena educación, puedes tener una buena calidad como ciudadano, etcétera, etcétera. A ver, pero aquí también es un asunto de facultades personales. Es decir, si tú tienes restricciones en el formato y a ti te preguntan qué opinas de la educación, cuál es tu propuesta educativa, bueno, pues puedes utilizar 1 minuto para responder esa pregunta y puedes utilizar el resto de los minutos para hacer pomada en función de tu estrategia al contrincante. Hay una capacidad aquí también que se debe mostrar. Claudia Sheinbaum no le interesaba entrar mayormente en un debate, No, para porque su estrategia es mantenerse en los niveles de aceptación en los que está, tratar de no equivocarse y simplemente avanzar, como dicen, de muertito. Álvarez Maínez, pues Álvarez Maínez iba a hacer lo que Mitt en su momento. Presentarse cada vez que le dieran la palabra, soy fulano, porque nadie lo conoce, y básicamente fue lo que hizo, con Y una sonrisa dicen congelada. de chiquito ¿no? Maínez. Bueno. Ay, mi amor. Bueno, a eso iba. Y por otro lado, Xóchitl Gálvez, que me parece que es la más emblemática aquí de lo que es un fracaso en un debate, Sí. ella sí iba a contrastar, ella sí iba a mostrar los contrastes que puede tener este gobierno, los contrastes que puede representar la candidata. Llevaba una serie de apuntes, se hizo bolas, no sabía si leer, si utilizar la retórica, porque trataba de golpear a la candidata, sobre todo puntera, volteaba para que le escuchara, la candidata ni siquiera volteaba a verla, había un desprecio ahí absoluto que, desde mi perspectiva, me parece que tampoco era una actitud Necesaria muy ni loable, democrática. ¿no? Porque se ve soberbia, porque se ve déspota, pero bueno, esa fue su estrategia, su decisión, ni siquiera volteó a ver a los candidatos. Pero me parece que aquí el gran fracaso estratégico fue el de Xóchitl Gálvez, el del equipo de Xóchitl Gálvez, que finalmente aquí, mira, aquí los equipos son los que te plantean los escenarios y te dicen las alternativas y bueno, pues tú les crees y tú te vas por ahí. Ella fracasa en el formato de respuesta y se hace bolas. Al final termina leyendo uno de los negativos de Xóchitl Gálvez en toda su pre-campaña y ahora su campaña es leer, ¿no? El teleprompter, Pues, leer, no sé qué. Bueno, pues ahora terminó el debate leyendo. leyendo el cartoncillo, pero bueno. Y es que- manejando es que el signo, la bandera al revés, ¿no? a mí me pareció. Bueno, primero, la disposición en que fue colocado cada una de las candidatas y el candidato. Los pusieron como estamos nosotros tres aquí. ¿sí? Entonces, Estamos en debate. sí, exactamente.
Formato debate. Y luego, pues, les dieron la movilidad de un moped, ¿no? Si estás fijando, o sea, no hay forma de maniobrar, de verdad. Pero bueno, fuera de eso, a mí me pareció. Oye, pero el mejor meme, perdón, el mejor meme es el de Vine con su cubetita de chelas al lado. Me encantó. No, Claro. pero bueno, a ver, pues Sheinbaum lo que tenía que hacer es justamente lo que hizo, ¿no? A mí me parece que ella ya está hasta en el lenguaje corporal conduciéndose como la próxima jefa del Estado mexicano. Xóchitl Gálvez, a mí me dio pena ajena porque más allá de que hay que tener una bola de improvisados como asesores, pues sí se le cruzan los cables, ¿no? Como cuando dice, no, pues, que hay que hablar con los muertos. Entonces, no se supo conducir ni siquiera con un lenguaje articulado, poderoso, y que tampoco lo permitió el formato. El formato es una mierda, francamente. O sea, no hay un debate como tal y tampoco el tiempo que se le asignó a cada uno. Los debates siempre han sido así. No, acuérdate. Siempre han sido así. A ver, usted tiene 5 minutos para decir no sé qué, y usted tiene 2 minutos. Si tú lo comparas con si tú lo comparas con el del 2018, el otro fue mucho más ágil. Sí, pero por los participantes. No. Siempre tienes minutos para hablar. Siempre. Y para replicar. No, fueron diferentes las reparticiones de los tiempos. No hubo tanta pregunta y luego aparte preguntas muy elaboradas. Muy largas, muy elaboradas, te repetían. Sí, entonces parecían Ricardo Rocha en conferencia de prensa. Sí, exactamente. ¿no? Y luego, en paz descanse. Dios lo tenga en su santa gloria. En su seno derecho. Y luego no quieres que te diga lo que te diga. No, bueno. Y a final de cuentas, pues ni respondía a las preguntas con puntualidad. Nada. Ni les alcanzaba el tiempo para aventarse madrazos. Exactamente. O sea, porque es que era como una pelea medio. Pero a ver, yo nomás les pregunto algo. Sí. ¿Tú te imaginas con ese formato a un personaje como Muñoz Ledo? Digamos, supongamos que Muñoz Ledo hubiera sido el candidato de MC en lugar de Maínez, en lugar de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, y en lugar de Xóchitl Gálvez, Diego Fernández de Ceballos. No, ¿tú te imaginas que estos tres... Un minuto y medio no alcanzaron a hacer cosas. No, bueno, pues es su problema, porque estabas acotado. ¿Tú te imaginas a estos tres personajes desaprovechando la oportunidad de un debate nacional? A estos tres personajes. No. Híjole, bueno, pues... Con ese formato. A ver, lo que yo creo que lo que sí nos quedó claro es que ninguno de los tres tiene habilidades para no los tiene. Expresarse públicamente. Y esa es una habilidad que se aprende. O sea, no es que se nace polemista, ¿no? Nacho es un polemista. Nacho es un polemista nato. Así. Pero... No, es que de niño me puso un madrazo en la cabeza. Y empezó a mentar madre. Y me gira el cerebro por otro lado, pero bueno. No, pero lo que quiero decir es que se aprende. O sea, cuando tú ves a los grandes... A ver, Tonia, pero ya estás en la máxima arena. Ya lo sé, pero eso es lo que me parece increíble. Y ya está lo grande para aprender. No, a ver, lo que me parece increíble es que no les hayan... O sea, no los hayan entrenado. Es que seguramente sí los entrenaron. No los entrenaron. Seguramente sí. A ver, si el problema es que si no tienes las capacidades, así te entrenen el tiempo que sea, no vas a dar el funcionamiento como debe ser. Pero aquí la que se vio mal fue Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez. Porque hasta Álvarez Maínez, digo, si le quitabas esa sonrisa, sí. El tipo cumplió su objetivo, me parece que lo conocen ahora. Tuvo sus 2-3 momentos. Habrá que ver la siguiente encuesta, después del debate habrá que ver la encuesta que venga. Digo, una de las encuestas a las que sí. Ganó un puntillo, 2, ya. Eso va a valer la pena ver si el tipo le funcionó. Ahora, tiene 2 debates todavía pendientes. Me parece Me parece que Xóchitl Gálvez en el postdebate veías a otra persona. Sí. Articulada, ¿no? Enarbolando ahí algunos ataques. Ahora, otro tema también que es importante, que esto es estratégicamente relevante para los candidatos, en este caso para Xóchitl Gálvez. Ella necesita atacar a partir del contraste o a partir de las debilidades y de la candidata puntera. Los ataques que muestra
después incluso de generar expectativa, porque anunció que iba a llevar un par de sorpresas al debate, ¿Cuál? que nunca llegaron, y generalmente Pues es que estaban muertas. dos de los ataques, bueno, hablar con los muertos quizá era una de las sorpresas, ya ves que dijo que quería hablar con los muertos. Dos de los ataques principales fueron dos temas que, si bien siguen siendo muy importantes y muy dolorosos, son temas ya muy vistos, ¿no? Que no le resta importancia, vuelvo a decirlo, pero en términos de estrategia política ya no tiene el impacto que hubiera tenido una revelación, quizás. Lo del metro y la escuela. Lo del metro y lo del Repsamen. Siguen siendo dos cargas muy pesadas, obviamente, en la biografía de Claudia Sheinbaum como gobernante, sin duda. Pero son cargas que ya las lleva en sus hombros. Es decir, ya la gente sabe del tema. No hay nada nuevo, sí. No hay nada nuevo. Es un tema que se le va a seguir recordando, así como la leche Betty y ahora el agua contaminada a Martí Batres por su incapacidad de resolver el tema. Bueno, el tema es, no te preparaste para llevar misiles de información y revelar. O sea, cosa nueva, pues. Pues sí, eso se trata. Se trata de sorprender a la gente para quien tiene un voto ya muy sólido, una decisión muy sólida sobre votar por Claudia Sheinbaum, ya no la vas a hacer cambiar de opinión, es muy difícil. Pero aquel que está dudando de votar por ella o no, este tipo de cosas la puede hacer cambiar de opinión, ¿no? Pues sí, pero si tampoco hay de dónde sacar, pues ni modo que te lo inventes. Pues mira, como está el país, yo no creo que falten cosas de dónde sacar. Entonces hay una incompetencia. Hay una incompetencia terrible. Eso es lo que estamos diciendo, porque, a ver, ¿No? todas No las vas a inventar, preguntas, por supuesto, pero todas hay las preguntas tantas cosas que puedes sacar. hablaban claramente de un país. Ella es la representante del fracasó. régimen, finalmente. Todas las preguntas. No hubo una pregunta que tú dijeras, está de poca madre. Ahora, El hubo país. dos temas centrales. No, claro que no. Corrupción y salud. Y no las aprovecharon. ¿Ninguna? O sea, corrupción y salud me parece que son dos de las talones de Aquiles No, y el de tema este gobierno. central de su campaña, que está cifrado en el tema de la violencia criminal, pues tampoco fue capaz de articular nada. No, digo, Por eso. no era el tema en este debate, lo va a hacer hasta no los era. siguientes, pero era importante también, tú lo podías Pero haber estaba el de la violencia incorporado. contra las Está el mujeres de la también. violencia contra las mujeres, que el Fíjate tema, que le ha ido mal a este gobierno como la chingada. el feminicidio estaba ahí O sea, también. Están en serio, todas las preguntas, todas, hablaban del fracaso, Sí. de algo en Que este por eso gobierno. se enoja Más o menos, no López me importa. Obrador pero- sí, claro, se en la enoja por mañanera eso. siguiente, porque básicamente le está diciendo a Claudia Sheinbaum, oye, no me defendiste, Exacto, aceptaste exacto. prácticamente las premisas Todas de las las preguntas. exacto, y y no no defendiste dijiste al nada. gobierno. El debate no era también como, ¿y para qué me pregunta eso? Que, pues, no, digo, se No, enojan. yo A lo ver, sé, pero Xochitl- explícaselo a López Obrador. No, pero además explícaselo a Xochitl, le dieron, o sea, si hubiera sido montado, o sea, nadie cachó bola. Ninguno de los tres. No. Por eso te digo que A mí me los tres no parece están que- preparados a mí me parece ni que siquiera Xochitl- para ver del país el tamaño del problema que tiene el país. Mira, Ninguno de los tres. No, Si no, la ¿cómo elección se tratara No. No, Si no, la yo elección- yo sí le veo un perfil estatista No, yo a no. Sheinbaum. Estadista. No, bueno, ya, no. Dos rayitas menos, Sí, pinche sí, Nachito, sí, del sí. perfil estadista. Ahora sí No, te no, ganaste, no. sí te Ahora ganaste sí, el ya adjetivo. no me hagas repetirlo. A ver, Le bajo una rayita. Sí, le bájale sí le una veo rayita, perfil. Sí, exacto, Si la le doy elección- perfil, hasta ahí. si la elección se tratara de que Xóchitl Gálvez debe convencer a la gente que vote por ella a partir de sus cualidades, ya perdió. No hay manera ya. No No, hay y con manera. ese acento a la Julio Cortázar. No hay manera. Si eso se trata esta elección, ya perdió. No hay manera. Ahora, la elección no se va a tratar de eso solamente. La elección se va a tratar de mucha gente que va a votar en contra de un gobierno y en contra de la figura que encabeza moralmente ese movimiento y que encabezó la presidencia a lo largo del Ahora, sexenio. ¿alguno de ustedes dos tiene el dato de cuánto fue la audiencia del No, debate? fue menos del 15%. Es decir, de 76 millones que tiene el padrón, poco más de 76 millones, lo escucharon alrededor de 11. Pues que es el promedio, como el fracción. 10%, ¿no? Poco más, casi menos del 15%. Ahora, nunca, y menos en una elección que está en la preferencia del voto tan abierta, como dicen las encuestas que está esta, pues un debate va a mover más allá de un punto o dos que cambie el curso de la historia. Es que depende. A ver. Mira, acuérdate cuando fue el debate entre Diego Fernández de Ceballos, No, bueno, pero allá- Cedillo y pero no tenías- recuerdo quién más. Sí, tenías un magnicidio. No, pero espérame.
Y luego, no estaba tan abierta la diferencia entre uno y otro. Cuauhtémoc, ¿no era? No. No, Creo que era sí, Cuauhtémoc, era después Cuauhtémoc de- Cárdenas. y- Pero a ver, pero quiero plantear la consecuencia de ese debate. Era el debate entre Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández Ceballos y Zedillo, en donde un personaje como Diego, que independientemente de todos los negativos que le quieran endilgar, ahí yo no me voy a meter, coincidiría con muchos de ellos. El tipo era muy bueno para debatir. Era Muy un bueno, tribuno, exacto. era un tipo que debatía. Lo que muy bien. estoy diciendo, ninguna de las tres tiene ese perfil. ¿Qué pasa Ni lejos, después de ni ese cerca. ¿Qué pasa después de ese Muy debate? lejos. A Diego Fernández, se sabe después, en un arreglo, digamos, entre estos arreglos que han tenido el PRI y el PAN desde Salinas, lo tienen que sacar de la elección y lo esconden varias semanas. Porque el tipo después del debate creció. Es decir, sí modificó la visión que ¿Cómo tenía que la lo gente. tienen que sacar de la Sí. elección? Diego ¿O Fernández yo Ceballos. estaba muy chiquito o qué No. onda? O Diego muy Fernández de pendejo. Ceballos. No, él sí movió los indicadores. Diego Fernández de Ceballos desapareció. durante ¿Desapareció muchas de dónde? semanas. Si él hubiera Del escenario. seguido- si él No hubiera- tenía mítines, no tenía No. participaciones en prensa. Se escondió, desapareció. ¿Vendió la elección? Apareció Sí, semanas sí. después, Sí. ¿no? Pero ya había bajado. El tipo iba subiendo. Las tendencias iban subiendo. O sea, ¿se puso de candidato presidencial para no ganar? Había un arreglo con el salinato. Había un Ay, qué arreglo con el feo, de priismo. modo. Bueno, pues digo, esto es historia. Esto No, pues esto esta es- historia no me la sabía. No, bueno, pues ahí está, Bueno, para no que tan a usted detalle. Escuche este podcast para que aprenda cosas Exacto. nuevas. Yo diría que te Entonces- busque el equipo de Xochitl para que... ¿Eh? No. Como diría Oye, pero mira, lo que sí quiero decir es que ninguno tiene, o sea, sí creo que hay posibilidades de que las personas modifiquen su punto de vista a partir Pero es muy de difícil, una- o sea, ahí de sí un coincido, debate. es muy difícil, ¿no? necesitas unas atribuciones Sí, aquí personales Exacto. aquí extraordinarias. Con estos Y no las personajes, tiene. ninguno de los tres No las que tiene. tiene ningún talento Ninguno es para un eso. gran tribuno. No las tiene. Ninguno, No. ninguno de los tres. Sí. Entonces sí me parece verdaderamente lamentable. Es un asunto de tener capacidades de tribuno, Y ya vamos de a ver debatir, cuánto bajaron. y es un asunto de en las personalidad también. encuestas, cada Es un uno. asunto de personalidad. Pero lo interesante es que estuvieron mejores los post-debates, incluso de los tres candidatos, que el propio debate. O sea, es que este formato de debate, de verdad, no comunica, no genera absolutamente nada, genera más molestias que tiene más negativos que positivos, ¿no? Es decir, tenemos esta cultura del sospechosismo tan arraigada en este país que no hace que las personas puedan hablar normalmente, así como estamos conversando aquí. No, pero coincido, el postdebate en Estuvo algunas más- mesas estuvo más muy chido. interesante, donde incluso participaron los tres candidatos, o sea, no en muchas, pero participaron, entonces estuvo más interesante. Bueno, y lo otro que me parece interesante tomar en cuenta el día de hoy es qué pasó con la embajada mexicana. Nos enredamos en la bandera y nos tiramos del Castillo de Chapultepec, o No, para no, digo, defender a la patria el asalto, mexicana. el asalto que sufre... ¿Vieron las imágenes de Sí, cómo sí, sí. estuvo? Digo, el asalto, eso no se puede siquiera discutir si estuvo bien, si estuvo mal. O sea, es una violación flagrante, brutal y muy hija de puta. Pero lo que más me asombra es algunas reacciones, ¿no? Como la loca esta de Lili Telles. Ahora, cuando se quiere fincar... ¿Qué el hizo asunto- la loca de Lili no, Telles? pues está diciendo estupidez y media, que ni vale la pena ahondar en ello. No, pero yo creo que aquí se tiene que medir los momentos. El momento político que tiene México, el momento político que tiene el propio Ecuador, y a partir de ahí no justificar o analizar, porque digo, tampoco es que seamos en esta mesa especialistas o internacionalistas, No. pero digo, pues las convenciones son muy claras y ahí están, ¿no? Pero ¿cómo viste los medios alineados con el gobierno en este ¿Los tema? peruanos? No, Total, los medios de comunicación mexicanos, los peruanos no. No, pues los mexicanos A mí me en parece que estudio, bastante respetuosos del tema
de lo que el presidente estaba reclamando. No, claro, pues es que no te puedes colocar en otra posición, pues fue una A ver, sí te violación, puedes, de claro. poder te No, puedes. pues bueno, digo, si a ti te gusta que te cojan, No, a ver, no estoy diciendo eso, güey. Lo que estás en diciendo términos es que diplomáticos es una cosa, pues no. no, lo que me parece es que los medios, estos, comillas, opositores al régimen, que todos los 5 años del gobierno, el presidente se ha quejado. En esta ocasión salieron todos, desde mi punto de vista, Sí, pues es que mira, a decir y a retratar la un ropa hecho que sucia me parece se que lava en no. casa, Ay, ¿no? no creo que sea por eso. ¿no? Pero fíjate, no, pues es que, a ver, tú no te puedes, es que esto va más allá de una cuestión partidista, ¿no? Pero vamos a recapitular, ¿cómo es que se llega o se termina por derramar el vaso en estos últimos días? Bueno, el presidente, como es muy dado a salirse por la tangente cuando le haces preguntas muy concretas y te avienta todas estas peroratas soporíferas de la historia, ¿no? Cuando está hablando sobre, o cuando es preguntado sobre el tema de la violencia electoral, pues él se pone a hacer sus largas divagaciones y así comienza a hablar sobre cómo se enrarecen los climas. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Y él ejemplifica, no sé por qué, bueno, o con toda intención, mejor dicho, sobre lo que pasó en el Ecuador, ¿no? Acá hay que recordar que asesinan a uno de los candidatos presidenciales, a Fernando Villavicencio, y él habla cómo los medios de comunicación ecuatorianos hacen como una campaña mediática que termina enrareciendo, dice el presidente, la atmósfera en el contexto de las campañas y, según él, es lo que termina beneficiando a Noboa hasta llegar a la presidencia, ¿no? Ya habrá un proceso electoral el próximo año, pero mientras el 21 de abril, se va a hacer un referéndum porque se quieren hacer adecuaciones a la Constitución y bueno, es un momento que tiene sus sensibilidades muy específicas en el Ecuador y sobre todo en la figura del propio presidente, pues que mucha banda no baja de un improvisado de la política y de un junior, porque hay que recordar que su papá es el hombre más rico del país, y bueno, él inmediatamente declara non grata a la embajadora mexicana, y cuando reacciona el gobierno mexicano anunciando que dará asilo político al ex vicepresidente, a Glass, pues se procede con el asalto a la embajada. Pero no fue inmediato. No, pues estamos hablando de horas, pues de un día para otro casi. No, pero a ver, el asunto es más de fondo. O sea, a ver, yo entiendo. No, tiene mucho más fondo. La porque crítica. también ahí está metido la cola de los gringos. La crítica. No, bueno, siempre va a estar. O sea, eso es evidente. Siempre va a estar metida la cola de los gringos. Es América Latina. Está metida en Oriente y está metida en Europa del Este, está metida en todo el mundo. Sí, obviamente en América Latina siempre va a estar metida. A ver, el asunto tiene más fondo y me refiero a lo que criticaban ahorita de Lili Telles, en donde hace una declaración muy desafortunada. Porque si bien pues, es una senadora de la República, el proceso de... Sí, allá voy. Es una senadora de la República, porque por eso digo es una senadora de la República en un proceso de reelección, porque es al Senado a quien le corresponden estos temas de relaciones exteriores. Me parece una declaración muy desafortunada, porque si bien es criticable el contexto en el que el presidente de la República Mexicana se ha estado moviendo en una diplomacia de cuates en América Latina, lo hizo en Ecuador, pero también lo hizo en Bolivia, pero también lo hizo en Perú, pero también lo hizo en Colombia. En Argentina, lo ha hecho en Colombia. Sí, es un presidente muy activo en esta diplomacia de amigos. No es un presidente defendiendo el principio de asilo. Es un presidente defendiendo a un grupo de clase política latinoamericana que le es afín. Y que no necesariamente en todos los casos en los que ha intervenido el gobierno mexicano, las condiciones han sido, digamos, nulas de crítica. Porque aquí estamos mezclando, por un lado, el principio que rige la política exterior mexicana, que es el derecho de asilo, lo hicieron en los 70, eso fue lo que le dio prestigio al país, incluso en América Latina.
Pero las condiciones en las que este presidente lo ha estado haciendo no son las condiciones en las que le da prestigio a un país, porque ha estado interviniendo en diferentes momentos y en diferentes situaciones políticas en cada uno de estos países, y luego ha estado tratando de sacarlos cuando los asuntos no funcionan y pierden la elección o caen en desgracia. Ha estado intentando sacarlos, algunos de manera exitosa, algunos de otros no. Entonces, ¿qué es criticable? La toma de la embajada, el asalto de la embajada por parte de la autoridad ecuatoriana, perdón, por supuesto que es criticable. ¿Qué es lo que no hace Lili Telles? Pues criticable, no sancionable, incluso. Criticable, digamos, desde las voces que no tienen capacidad para sancionarla, como una senadora de la República, como un ciudadano como nosotros. Obviamente es sancionable desde la Corte Internacional de Justicia, desde la propia, lo hicieron hoy en una reunión de la OEA, en donde básicamente todos los países criticaron. Pues hay una condena. Hay una condena, exactamente. El propio Estados Unidos, en una declaración ambigua al principio, luego tiene que elevar el tono y condenar, ¿no?, abiertamente el uso de la violencia, en fin, que sigue, desde mi punto de vista, todavía sigue siendo muy ambigua, pero como tú dices, hay intereses de los norteamericanos aquí también, y tú también. A ver, los gringos utilizan, si alguien sabe usar la diplomacia en el mundo, son los gringos. Pues sabían. No, por supuesto que siguen sabiendo usarla. Es decir, el hecho de no apoyar de manera irrestricta a un presidente como López Obrador también manda un mensaje, ¿eh? No, claro. O sea, también, y no necesariamente es un mensaje de me importa más Ecuador. No necesariamente es me importa más Ecuador. No ha sido un aliado, digamos, lo suficientemente importante como para que yo en estos momentos salga. Un aliado incondicional. Digamos. No lo ha sido. Entonces. Y no tiene por qué serlo tampoco. No tiene por qué serlo, pero me parece que el mensaje de los gringos también. Es que muchos han interpretado el asunto de los gringos como les interesa más Ecuador. Pues no necesariamente. No. Tienen intereses. Claro que tienen intereses. Muy concretos ahí. Pero no sales principal. O sea, cuando tu socio principal, ni siquiera es uno de tus socios. México se ha convertido en los últimos meses en el socio principal de los estadounidenses. El nivel de números que marcan las transacciones económicas entre México y Estados Unidos ya rebasaron a China, ¿no? Entonces, el trato que tendría que haberle brindado a su principal socio económico, me parece que debió haber sido otro. ¿Por qué no se lo da? Pues porque evidentemente hay un conflicto con su presidente. No les gusta su presidente, no les gusta el tono, no les gusta el desliz, ¿no? No les gusta también esta relación que tiene en América Latina, le está generando problemas en América Latina. Bueno, eso es lo que piensan los gringos. Que nosotros como mexicanos defendamos una posición en donde el gobierno mexicano tiene que defender su soberanía, sus principios en las relaciones internacionales, evidentemente, ¿no? No puedes darle la razón a los gringos, ellos hacen su juego diplomático, pero hay que entenderlo, ¿no? O sea, hay que comprender cómo juegan. Y yo la verdad no le doy la razón a nadie. Y este podcast se ha acabado justamente cuando estamos en el tema de la relación diplomática, y lo digo con plena antidiplomacia. Por ahí voy a ir a invadir tu depa, Sonia. Oigan, no se les olvide, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, como Los Periodistas Viven de Noche, a través del Post. Estamos en YouTube, en Amazon Music. ¿Es cierto, Santillán? Sí, y en la tienda de la esquina. Y en la tienda de la esquina. Y nuestro corazón está con los manifestantes de Xola e Insurgentes. Exacto. Porque vamos a apoyar que el agua se limpie en la alcaldía Benito Juárez. Queremos agua limpia. Oigan, nos vemos la próxima semana acá. Sonia del Valle, Nacho Alvarado y Jorge Torres.